Muy bien, mis hermanos amados, que el Señor me los bendiga. Pueden tomar sus asientos. Y el día de hoy he intitulado a mi mensaje Ministrando a los demás. Ministrando a los demás. Hermanos, tú y yo, por la gracia del Señor, somos ministros o siervos de Dios. Y estamos para ministrar o servir a nuestros hermanos en Cristo. Eso es ministrar. ¿Qué es ministrar? Es servir. Es servir, hermanos. Y estamos aquí para servir unos a otros, hermanos. El ministerio o servicio a los demás es uno de los más importantes propósitos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 22:39 leemos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Sirviéndolo, mi amado hermano. Amar es un verbo activo. Es decir, cuando tú dices yo amo, significa que estás haciendo algo. Cuando amas, accionas, haces, realizas, trabajas, etc. Por ejemplo, para mostrar tu amor a tus hijos, ahora en estas Navidades, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Los besaste, los abrazaste, los acariciaste, les diste palabras bonitas y agradables, les compraste un juguete. Quizás los llevaste a pasear por ahí, ¿verdad? Les diste dinero, les cumpliste un deseo, les hiciste caso cuando te hablaban, les dedicaste tiempo y un tiempo de calidad. Además, seguramente oraste con ellos, les hablaste del Señor Jesús y de su nacimiento glorioso. Y cada año les celebras su cumpleaños. Y les das, por supuesto, su regalito en la Navidad, etc. De esa manera nosotros mostramos el amor a nuestros hijos, mis hermanos. Y eso es amar, accionar, hacer actos, hermanos, en favor de aquella persona amada. El Señor Jesucristo desea que en su iglesia existan estas mismas acciones y muchas otras más, a lo que Él llama ministerio o servicio. El ministrar o servir a otros es una prueba de nuestro propio amor por ellos. El Señor Jesús nos puso el ejemplo con su propia vida. ¿Se acuerdan lo que dice Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el Señor, siendo el Dios de la gloria, siendo el creador del universo, siendo la persona más poderosa y más grandiosa que existe, merecía que todo mundo le hubiera servido durante toda su vida, que todos, hermanos, le hubieran rendido pleitesía y que todos hubieran estado atentos a cualquier necesidad que Él tuviera. Mas, sin embargo, Él nunca fue servido por nadie. Al contrario, Él vino a servir a los demás. Podemos imaginarnos al Señor Jesucristo sanando a los enfermos, alimentando a las multitudes, predicando a los perdidos, enseñando a sus discípulos, atendiendo a las viudas, recibiendo a los niños, viajando a lo largo y ancho de Palestina, llevando el evangelio a cada aldea, ciudad, pueblo y comunidad. Lo podemos ver en la playa, en el monte, en medio del océano, en el camino a algún lugar, en el campo, en el templo de Jerusalén, de día o de noche, sirviendo a otros con todo su amor.
Y finalmente, tal como Él lo dijo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Lo vemos muriendo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Eso es ministrar o servir. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, los miembros de su iglesia, para el año 2018. Amén. Hermano, el Señor quiere que tú y yo ministremos o sirvamos a los demás en este año nuevo. Amén. Y esto, hermanos, a mí me hace recordar lo que pasó el domingo pasado. Hermanos, el domingo pasado yo me sentí ministrado por los jóvenes, por nuestra hermana Esther, con el drama precioso que se presentó. Ellos me ministraron, hermanos, me sirvieron a mí. Fue de gran bendición para mi vida verlos aquí, a todos, hermanos, actuando en ese drama precioso. El coro nos ministró, hermanos, los niños con Jenny, los niños y jóvenes con ese canto Happy Birthday Jesus, que nos llenó el corazón, hermanos. Eso es ministrar, hermanos. Muchas veces venimos a ser ministrados, muchas veces venimos a recibir, pero déjeme decirle, hermanos, que ha llegado el momento de dar. Que siempre estamos recibiendo, y es bueno. Pero ahora ha llegado el momento de que nosotros empecemos a dar y que empecemos a ministrar a los demás. En 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es difícil ser un ministro o un siervo de Dios, porque muchas veces tienes que bregar con personas que no te aman, y aún así tú tienes que amarlas. Hermanos, yo como pastor durante mi ministerio, ¿verdad? Que ya son 38 años de ministro, ¿verdad? He experimentado muchas veces eso. Tener que ministrar a personas que les caigo gordo, hermanos, ¿verdad? Que no me quieren, que no les gusto, o que no están de acuerdo con la manera de ser mía o de trabajar. Y es difícil bregar con una situación así. Mas sin embargo, yo tengo que amarlos. Tengo que amarlos con todo mi corazón, ¿verdad? Aunque ellos no me amen. Ahora, hay personas que simplemente no te apoyan y con eso te das cuenta que como que no, ¿verdad? Pero hay otros que de plano sí directamente te dicen: no, a mí no me gusta eso, ¿verdad? Pero de todas maneras tenemos que amar, hermanos, ¿verdad? Ahora, no lo digo como queja, porque yo sé que a todos nos pasa, no solo a mí como pastor, a todos nos pasa algo así, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice Jesús en Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué bonito poder amar aún aquellos que no nos aman, hermanos, ¿verdad? Entonces, también ellos necesitan ser ministrados por nosotros, ¿verdad?
El ministerio o servicio cristiano demanda una actitud correcta que incluya la oración, por supuesto. Jesús siempre se preparaba antes de ir a servir, primero se hincaba a orar, ¿verdad? Y la oración es indispensable para poder servir, hermanos. Pero también la consagración espiritual. Porque si tú, hermano, estás buscando constantemente a Dios en oración y también escuchando su palabra, asistiendo, alimentarte de la palabra, entonces vas a estar listo espiritualmente para poder ministrar. Y por supuesto, las 3 cualidades mostradas por nuestro Señor y Maestro Jesucristo. ¿Cuáles fueron las cualidades de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Que lo hizo un gran siervo, un gran ministro. Primero, la humildad. Qué importante ser humilde, hermanos. Ser humilde. Lo contrario de la humildad es el orgullo. No, hermano, tú sé humilde. Cristo Jesús nos dio el más grande ejemplo de humildad. Pues como dice la Escritura en varios pasajes, por ejemplo, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Hermanos, el Señor estaba ahí en la gloria, en su trono de gloria. Él no tenía ninguna necesidad de renunciar a su grandeza, a su poder, a su dominio. Mas sin embargo, hermanos, lo dejó todo. Y vino a nacer en un pesebre, como dice ahí, ¿verdad? En el lienzo. Vino a nacer en un pesebre, como el más humilde de todos los hombres, hermanos. Porque ninguno de nosotros, por pobre que sea, ha nacido en un establo, entre los animales. Pero Él sí lo hizo. Se despojó de su grandeza. ¿Para qué? Para poder venir a salvarnos a ti y a mí, ¿verdad? Qué gran ejemplo nos dio. Por eso dice allí el apóstol Pablo que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En ese tiempo, hermanos, los reyes viajaban sobre un potro alazán, ¿verdad? Un caballo blanco, grande, majestuoso. Pero el Señor, hermanos, cuando fue proclamado rey, entró montado en un pollino, en un burrito. Porque de esa forma Él estaba diciendo que Él venía en humildad, hermanos. Humilde, dice, vendrá tu rey, dice el profeta Zacarías. De hecho, hermanos, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ninguna persona con ínfulas de grandeza podrá jamás ser un ministro o siervo de Dios. Jamás. Por eso Jesús fue muy claro al decir que si alguno quiere venir en pos de Él, ¿qué? Debe empezar por negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Él no quiere orgullosos, hermanos. Él no quiere gente que se sienta la gran cosa. Él quiere gente que se humille delante de Él. Y dice la Biblia que si tú te humillas, Él te exaltará cuando fuera el tiempo. Pero tú tienes que humillarte ante el Señor. Para el verdadero ministro o siervo de Dios,
el dar su vida por la causa de Cristo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice en Romanos 12, 1 y 2, no significa una carga, sino una bendición. Aun cuando deba cruzar por circunstancias similares por las que Cristo pasó, como sufrir ofensas, vituperios, burlas, agresiones, maldiciones, heridas y aún el derramamiento de la sangre. Jesús fue tan humilde, hermanos, que lo hicieron como un trapo, ¿verdad? Lo pisotearon, hermano. Y él guardó silencio. Él nunca abrió su boca, nunca maldijo, nunca se opuso a lo que le hacían. Antes, hermanos, ¿se acuerdan cuando lo crucificaron? Como dijo él, Padre, perdónalos, dijo, porque no saben lo que hacen. En lugar de maldecirlos, en lugar de decir, Padre, fulmínalos a todos esos. No, que les caiga un rayo. No, le dijo, Padre, perdónalos. Entonces vean ustedes, hermanos, cuando tú tengas también que sufrir por el Señor, sé humilde como Él. En la Biblia y en la historia eclesiástica tenemos varios ejemplos de esta verdad, de siervos que han seguido el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, Esteban fue apedreado hasta la muerte. Y él también pedía que Dios les perdonara a los que estaban apedreándolo. Jacobo fue asesinado por el rey Herodes. Pablo fue apedreado varias veces, encarcelado y decapitado. Pedro fue crucificado. Jerónimo Savonarola fue envenenado. Juan Hus fue quemado vivo en la estaca. Y muchos hermanos actualmente están siendo decapitados, quemados vivos, crucificados y masacrados en los países musulmanes. Y otros millones de cristianos han muerto por su fe en Cristo a lo largo de las edades, de las formas más horribles y espantosas, por lo que se puede decir que la historia del cristianismo se ha escrito literalmente con letras de sangre. Tenemos que seguir el ejemplo de todos esos hermanos y ser humildes como nuestro Salvador. Jesús o Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que tú nunca busques vengarte, hermano. Nunca busques, aunque te digan lo que te digan. Tú mantente siempre en paz, siempre en humildad, como nuestro Salvador. Pero hubo otra característica del Señor que necesitamos tener los siervos de Dios: la obediencia, hermanos. La obediencia. La obediencia es la segunda cualidad de una actitud correcta del ministro o siervo de Dios. Como dice el himnólogo, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. En esto nuestro Señor Jesucristo también es nuestro máximo ejemplo. Pues como dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La obediencia de Cristo incluyó su terrible sufrimiento por nuestros pecados. La muerte de cruz fue la más cruel y sanguinaria de todas, la aplicada a los peores criminales y delincuentes. Jesús fue ejecutado como un simple miembro más de la peor escoria del mundo, sin ninguna piedad
ni compasión, sin ningún derecho ni defensa. Fue entregado a la baja, sucia y negra voluntad de sus enemigos, siendo nuestro creador, siendo el santo, santo, santo Jehová Sabaoth, es decir, Jehová de los ejércitos, siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Pero para él, la obediencia al Padre Celestial fue su prioridad, y así obedeció con gozo su tarea de morir en la cruz por nosotros. ¿Se acuerdan cuando le dijo a su padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿A qué se refería? Al sacrificio que iba a enfrentar, hermanos, al dolor intenso que iba a sentir, hermanos, a la misma muerte que iba a experimentar. Y ahí le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue obediente hasta la muerte. Mis hermanos, como dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que él sintió gozo delante de él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que era un masoquista? ¿Que le gustaba sufrir? No, hermanos. Cuando dice que sintió gozo, se refiere a que él sabía que con ese sacrificio tú y yo íbamos a ser libres. Amén, amén. Tú y yo íbamos a ser salvos. Gloria a Dios. Y por eso, hermanos, aunque le dolió hasta lo sumo, él tenía gozo, porque de esa manera nos iba a hacer libres a nosotros. Una obediencia así es la que Dios demanda de sus ministros o siervos. Ministros o siervos que no cuestionen su voluntad. Ministros o siervos que den prioridad a sus mandatos. Ministros o siervos que no vacilen al realizar la encomienda. Ministros o siervos que no teman ante la adversidad. Ministros o siervos que completen su trabajo y no lo dejen a medias. Ministros o siervos que estén en el lugar y a la hora que se les indique. Ministros o siervos leales y fieles a toda prueba. Ministros o siervos dispuestos a aprender. Ministros o siervos que no sean sabios en su propia opinión, sino que piensen de sí con cordura. Ministros o siervos que pongan su mira en las cosas celestiales y no en las terrenales, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Hermanos, ¿cómo tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios? Pero hay otra cualidad que vamos a necesitar, y esa es la eficiencia, hermanos. La eficiencia. Dios no solo espera la humildad y la obediencia de sus ministros o siervos, sino también la eficiencia, que es la tercer cualidad de una actitud correcta. En un trabajo secular, si un empleado llega continuamente tarde al trabajo, o si falta cada rato, o llega borracho o drogado a trabajar, o no obedece a su jefe,
o tiene una actitud de rebeldía continua, seguramente lo van a correr. No se va a salvar. Lo van a despedir. Pero si un trabajador es puntual, fiel, constante, leal, buena gente, con buena actitud, etcétera, pero no es eficiente, será también despedido. Puede ser muy bueno, muy a todo dar, un carácter tremendo, bien puntual y todo, pero si no sabe hacer un trabajo, no lo hace con eficiencia, también va a ser despedido. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo hizo una creación súper eficiente. Piensen en su propio cuerpo, mis hermanos, en el diseño que tiene, en la maravilla de sus habilidades. Yo a veces me pongo a observar mi cuerpo, mis ojos, mi nariz, mis oídos, mi boca, mis manos. Óigame, qué maravilloso diseño tiene. Y no solo mi cuerpo, sino todo lo que nos rodea, mis hermanos. El universo entero tiene un diseño maravilloso. Yo a veces pongo el ejemplo de una silla de madera. Y digo, aquí está esta silla de madera. Podemos ignorar quién la hizo. Podemos no verlo nunca en nuestra vida al que la hizo. Podemos no saber su nombre, no saber su sexo, no saber su nacionalidad, no saber su color, no saber si ya murió o todavía vive. Podemos ignorar todo, pero no podemos negar su existencia, hermano. ¿Por qué? Porque ahí está la silla, hermano. Y la silla es la prueba final y contundente de que hubo un carpintero que la hizo. Haya sido quien haya sido, pero ahí está la silla. Así que así es lo mismo con Dios, hermano. No lo podemos ver, pero todo nos grita de su existencia. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Mis amados hermanos, ¿se imaginan que uno de sus ojos, hermanos, tuviera todo? El nervio óptico, la retina, la niña, etcétera, pero que no viera. ¿Les ha pasado que su carro tenga gasolina, aceite, buena batería, bujías nuevas, etcétera, y que no quiera arrancar? A mí me ha pasado, hermano. Pero Dios, hermano, nos hizo perfectos. El Señor nos hizo perfectos para funcionar en nuestro medio. ¿Qué hubiera pasado si Dios nos hubiera hecho completitos, pero se le hubiera olvidado ponernos el cerebro? Hermanos, ustedes saben que han estado naciendo niños sin cerebro por las radiaciones y todo que hay por ahí, ¿verdad? Allá van a tirar toda la basura tóxica y todos los niños de ahí están naciendo sin cerebro. Y un niño que nace sin cerebro, ¿qué le pasa? Se muere, hermanos. No subsiste. No subsiste. Pero eso no es porque Dios no le dé cerebro, es porque el hombre ha echado a perder todo. Pero Dios nos ha dado lo mejor de lo mejor. Asimismo, hermanos, Dios hizo un trabajo súper eficiente en lo relacionado a nuestra salvación.
No solamente hizo el universo para que lo disfrutemos, hermanos. También nos salvó en una forma perfecta y eficiente. En Hebreos 10, del 11 al 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a ti y a mí. Cristo nos salvó total y eficientemente de nuestros pecados y de la muerte por medio de su sacrificio efectuado en la cruz del Calvario. Y por eso ahora estamos libres de condenación y tenemos vida eterna en Él. Asimismo, el Señor espera que nuestro trabajo para Él sea eficiente. Hermanos, si Él ha hecho un trabajo eficiente en el mundo que nos dio, que no nos falta el agua, no nos falta el aire, no nos falta la comida, no nos falta el sol, las nubes, todo es necesario para que podamos vivir y estar contentos. Y si Él hizo todo para que podamos vencer el pecado y la muerte y para que vivamos eternamente en su presencia, ¿cómo no hemos de buscar eficiencia en lo poquitito que podemos hacer para Él? Dios espera un trabajo bien hecho, un trabajo de calidad, un trabajo que rinda los resultados deseados, un trabajo de excelencia, un trabajo que glorifique a nuestro Dios, un trabajo digno de un ministro o siervo de Dios, un trabajo superior a cualquier trabajo secular, un trabajo que satisfaga las demandas divinas, un trabajo en el poder del Espíritu Santo, un trabajo que conlleve lo mejor de nosotros. Y sin lugar a duda, hermanos, para lograrlo necesitamos ser serios, responsables, comprometidos, consagrados, sabios y sobre todo llenos del Espíritu Santo. ¿Estás listo para ministrarnos en el 2018? Hermanos, no sabemos qué va a pasar hoy en la noche. No sabemos si nos va a caer una bomba y ya hasta ahí vamos a llegar. O si vamos a pasar la noche. Pero si pasamos la noche, mañana va a ser un año nuevo, hermanos. Vamos a ver un año nuevo, el 2018. Fíjense qué maravilloso es Dios. Y si lo vemos, hermanos, el Señor espera que estemos listos para servir. Para servirlo a Él, pero también para servir a los demás hermanos. ¿Necesitas trabajar en tu humildad? ¿En tu obediencia? ¿En tu eficiencia? El Señor está esperándote, listo para ayudarte en todo lo que tú necesites. Hermanos, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Que puedan lograr, si el Señor nos concede vivirlo, todo lo que han planeado. Y que nuestra iglesia, hermanos, pueda alcanzar grandes victorias
para honra y gloria Así sea. de su bendito nombre. Amén. Gracias, hermano.